Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Para mí, como siempre, es un gozo y una alegría el poder estar con ustedes. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Gracias también por ayudarnos. Sabemos que contamos con sus oraciones. Muchas gracias, mis hermanos. También agradecemos su apoyo económico con su granito de arena. No importa lo que sea, mis hermanos, lo importante es esa voluntad que tú tienes para ayudarnos. Mi nombre es Belén Olivas, soy miembro activo de la comunidad Koinonia y ahora sí que feliz, ¿verdad?, de poder, en este caso, estar compartiendo con ustedes, aunque podríamos decir, ay, ¿cómo es posible, verdad, que nos lleve a tan lejos, verdad, estas preocupaciones? O a veces me decía una persona, dice, pero como que es muy aburrido, ¿no?, estar hablando de las preocupaciones. Y luego me decía otra, también es muy aburrido estar hablando del pecado. Pues sí, puede ser para muchos, ¿verdad? Pero es importante, todo tema es importante. Por eso, pues, ahora que estamos hablando precisamente de cómo vencer las preocupaciones a través de tantas estrategias, y nos damos cuenta, hermanos, que ciertamente podemos ir frenando en nosotros esas preocupaciones y sobre todo aprendiendo cómo vencerlas. Pero, mis hermanos, pues vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero ofrecer en estos momentos al Señor este programa. Quiero ofrecerlo especialmente por unos hermanos que me han llamado y que han pedido sobre todo que oremos por ellos, ¿verdad? Que dice, a veces oran, pero no especifican por quién. Yo quiero ofrecer este programa por los enfermos mentales, especialmente por nuestro hermano Mario Moreno Contreras, que está enfermito y que él mismo ha pedido oración. Yo pido a Dios que bendiga tu vida, Mario, y la de todos nuestros hermanos enfermos mentales, también por cada uno de los que nos ven, de los que nos escuchan. Pedimos que el Espíritu Santo, como fuente de toda luz y de toda gracia, ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón, y de esta manera podamos ser los instrumentos que Él quiere, que Él espera de nosotros. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, quédate con nosotros, ayúdanos y enséñanos a ser verdaderos discípulos. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de María nuestra Madre. Amén. Pues bien, vamos a empezar a ver el tema. Este tema que vamos a ver hoy, ¿cómo conseguir que las críticas no nos preocupen? ¿Cómo conseguir? Hermanos, a veces ciertamente aparentamos, a veces que no
nos duele o que no nos lastima o que no nos preocupan, ¿verdad? No nos preocupa que nos critiquen, pero no es cierto. De alguna manera nos incomoda, nos molesta, nos hiere. Hermanos, es cierto que todo lo que pasemos, todo lo que vivamos, si se lo ofrecemos al Señor, tiene un sentido positivo. Simplemente, si yo ofrezco esos sentimientos, ¿verdad?, pues lo voy a ofrecer por mi conversión, por la conversión de alguien, por lo que sea, hermanos. Pero ¿cómo conseguir que las críticas no nos preocupen? Pues, hermanos, sabemos que en este caso, como vamos a hablar en un segundo tema después, recordemos que nadie le tira piedras a un perro muerto, ¿verdad? Este dicho. O también me decía en una ocasión un hermano, porque ciertamente cuando estás dando fruto, entonces se está viendo esta manifestación a través de las críticas. Entonces, un día comentando con este hermano, le digo, la mera verdad, sí me duele, sí me lastima, pero bueno, es parte, como decimos, es parte del deporte de ser cristianos. Entonces me dijo él muy sabiamente, mire, Belén, me dijo, cuando a un árbol se le tiran piedras, es porque el árbol tiene fruto y queremos bajar el fruto a través de las piedras. Y entonces es cierto, por eso equivale, ¿verdad?, a lo mismo este dicho. Recordemos que nadie le tira piedras a un perro muerto. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, lo entendemos, pero ahora hay que aceptarlo. ¿Cómo conseguir que las críticas no nos preocupen? Bien, un día en Chicago sucedió una noticia poco común. Un pobre muchacho que había empezado como mensajero vendedor de ropas de segunda y profesor de institutos de muy poca importancia, fue ascendiendo rápidamente y llegó a ser rector de las más grandes universidades de la ciudad. Y solo tenía 30 años. Parecía increíble. Los viejos profesores movían la cabeza en señal de disgusto. Es demasiado joven, decía uno. Le falta experiencia, exclamaba otro. Y hasta los periódicos intervinieron para criticar. La respuesta precisa. Un amigo de la familia llamó por teléfono al papá del nuevo rector para decirle que habían disgustado mucho los ataques de la prensa contra su hijo. Y el buen papá le respondió con una frase admirable diciendo, tiene razón, los ataques han sido muy duros, pero recuerde que nadie tira piedras a un perro muerto. Y es verdad, si le lanzan piedras es porque el otro está bien vivo y atemoriza. Y cuando más grande sea, más grandes serán las piedras que se lanzan. Si nos critican, debe de ser que les interesamos. Si no les importáramos nada, no se tomarían el trabajo de dedicarse a lanzarnos sus críticas. Sobre todo, descubrimos, hermanos, que a veces es por envidia, a veces son envidias por las cuales a veces nos critican. Y entonces nosotros nos molestamos, nos incomodamos. Por esta razón, hermanos, pues qué importante para nosotros el ser bien formados, para tener la capacidad de
si aceptamos los bienes, también los males, porque nada más los bienes. Entonces, dentro a veces de las adulaciones, que muy personalmente a mí no me gustan, pero a veces para muchas personas esto es muy importante, la adulación. En cambio, no es muy importante cuando se lanza una crítica contra esta persona. Pero, hermanos, yo creo, muy personalmente pienso que las dos cosas son importantes para nuestro crecimiento, porque tampoco podemos decir, ¿verdad?, que solamente nos gustan que nos adulen o solamente nos gustan que nos critiquen. Pues yo creo que no, sino que es importante para nosotros, hermanos, estas dos características, ¿verdad?, que nos van a formar como cristianos. Bien, entonces nos dice, y en verdad, si le lanzan piedras es porque el otro está bien vivo. Ok, golpes por una razón. Cuando el futuro rey Eduardo VII de Inglaterra era un joven estudiante, un día varios de sus compañeros pasaron junto a él. Cada uno le dio una patada por la espalda. Lo supo el jefe de disciplina y los llamó para averiguarles cuál era la causa de este mal comportamiento. Y al fin, después de mucho dudarlo, se atrevieron a decirle la razón de sus cosas. Es que deseamos poder decir cuando seamos mayores: yo un día le di una patada al rey de Inglaterra. Lo atacaban porque le interesaba y era importante para ellos. Por lo tanto, cuando somos golpeados y criticados, recordemos que se debe muchas veces a que ello procura el atacante una sensación de importancia, como que nos atrae de alguna manera la atención sobre esa crítica, pues muchas personas sienten una especie de satisfacción feroz al atacar, denunciar y criticar a quienes están en puestos superiores al suyo y han tenido más fortuna y éxito en lo que hacen y consiguen. Y es cierto, vemos, como decía al principio, muchas veces nos critican por envidia, porque a veces ven que verdaderamente nos estamos atreviendo a hacer lo que la otra persona no se atreve a hacer, aunque tenga la capacidad de hacerlo, pero a veces no se atreve a hacerlo. Entonces, por eso entran ahí las críticas y las envidias. Por esta razón, ¿verdad?, tenemos que tener, en este caso, cuidado. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo ahora, en este caso, cómo ahora sí vemos que las críticas nos hacen daño. Pero ¿cómo conseguir que las críticas no nos preocupen? ¿Cómo conseguirlo? Y entonces
Yo creo, hermanos, que como todo, ¿no? Si nosotros no le dedicamos tiempo, en este caso, a cualquier detalle que nos esté incomodando, que nos esté molestando, hermanos, ahí lo vamos a ir guardando, ahí va, esto se va haciendo grande. Por eso es muy importante darle el tiempo adecuado a ese problema, porque a veces este problema, por pequeño que sea, se va haciendo grande. Y entonces un problema trae consigo a otros problemas mayores. Por eso necesitamos poner atención a esto. Entonces, decíamos en el segmento pasado, por lo tanto, cuando somos golpeados y criticados, recordemos que se debe muchas veces a aquello que procura el atacante, de importancia. Como que esto atrae la atención sobre la crítica, pues muchas personas sienten una especie de satisfacción feroz al atacar, denunciar y criticar a quienes están en puestos superiores al suyo, o han tenido más fortuna y éxito en lo que hacen y consiguen. Hermanos, quiero comentar que ciertamente a veces no respetamos los dones, los carismas de los demás. Y a veces se da mucho, a veces entra también la envidia en cuanto a los dones y los carismas de los demás. Entonces a veces estos comentarios a veces los podemos hacer, ¿verdad? A veces. Pero como son de alguna manera sentimientos frustrados en nosotros, porque nosotros no hemos podido hacer lo que el otro está haciendo. Y entonces, por esta razón, nosotros tendemos a atacar a esa persona, a criticarla y a aventarla por los suelos. Por eso siempre, mis hermanos, tenemos que tener los pies bien sobre la tierra, porque a veces, hermanos, sí nos pueden tumbar estas críticas, a veces sí nos tumban. Y le dimos gusto y ahora sí nos quedamos incómodos, nos quedamos frustrados, mientras el otro se quedó a gusto porque consiguió lo que quería. Como yo no lo puedo hacer, ni tú lo vas a hacer. Y hasta dicen, de esto me encargo yo. Entonces, hermanos, yo creo que dentro de este terreno espiritual, es maravilloso buscar respuestas que nos pueden ayudar a sostenernos donde estamos. Y no donde estamos, sino crecer. Debemos de trascender, hermanos, porque no nos podemos quedar ahora sí solamente viendo ese punto negrito, ¿verdad?, de la pantalla, si toda la pantalla está blanca, hermanos. Y a veces ese puntito negro nos distrae y nos tumba. Entonces, por esta razón tenemos que tener bien los pies sobre la tierra. Que un deportista ha obtenido triunfos impresionantes, pues no falta quien trata de proporcionar alguna noticia negativa contra él, que le consigna un escándalo y lo descriptible. Que un artista logra rebosantes éxitos en los mejores escenarios, pues tratarán de publicar sus miserias y debilidades y así lograrán desacreditarte. Si el otro hubiera sido un cualquiera, un donadie, no habrían publicado sus miserias, pero como la grandeza y la fama le molestan, entonces sí se dedican a la crítica feroz. Con razón, decían, la gente vulgar disfruta muchísimo cuando se publican las miserias y los defectos y debilidades de los grandes personajes. A mí me gusta mucho en lo personal
ver cómo cuando están escuelas, por ejemplo, escuelas de música, escuelas, academias, ¿verdad?, de música, y me gusta muchísimo cómo los van formando. Me gusta mucho la dinámica que llevan, cómo están de la mano de sus maestros, cómo están de la mano de los psicólogos, y los están ayudando a sacar todas las miserias que están ahí guardadas. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos un gran potencial. Pero como ya les decía, a veces nos fijamos en nuestras miserias, y es por eso que no podemos, en este caso, trascender. Allí estamos estancados, allí estamos y nada nos mueve. Preferimos no arriesgarnos, hermanos, que en este caso a veces tenemos miedo de caer y no levantarnos. A veces por eso tenemos miedo a las críticas, porque a veces nos tumban. Pero ya miramos a través de estos grandes ejemplos, hermanos, que nosotros debemos de, en este caso, insistir por permanecer donde estamos y seguir adelante. Entonces, como dice, la gente vulgar disfruta muchísimo cuando se publican las miserias y los defectos y debilidades de los grandes personajes. ¿Para qué sacar las miserias si hay una grandeza? Entonces, ¿contra quién dijeron horrores? ¿Sabe usted contra quién dijeron que si él llegaba a ser presidente, las mujeres llegarían a la degradación y la virtud se olvidaría y hasta el mismo Dios se alejaría? ¿Sabe quién fue? Pues nada menos que Tomás, el redactor de la Constitución de Estados Unidos, hombre ejemplar y lleno de virtudes. Entonces, ¿sabe usted lo que decían los adversarios contra George Washington, libertador de Norteamérica? Pues que era un hipócrita, un mentiroso y que merecía la guillotina. ¿Y de dónde usted y de mí qué van a decir? Si somos algo importantes, nos van a criticar sin compasión. Hermanos, a veces, precisamente nuestros, como decimos a veces, como lo dicen en psicología también, he escuchado que dicen que a veces nuestros pequeños demonios nos tumban con tanta facilidad. Y a veces esos pequeños demonios son un temor, miedo, una pequeña inseguridad que nos tumban con mucha facilidad. Cuando que en este caso sabemos, hermanos, sobre todo cuando ya estamos hablando de lo espiritual, cuando nosotros sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos por gracia y misericordia de Dios. Porque ciertamente sabemos y reconocemos que solos nada vamos a poder hacer. Nada podemos hacer solos si no es por la gracia de Dios. Por eso, todos, yo creo, como humanos, tenemos, ahora sí, tenemos defectos, tenemos cualidades, pero por desgracia, a veces nos ganan los defectos, o aunque sean pequeños, pero a veces nos ganan y a veces nos tumban. Entonces, hermanos, pero en cambio, cuando nosotros vemos que hemos superado, en este caso, esos miedos y esos temores, esas inseguridades, y hemos salido adelante hasta el final del camino, entonces nosotros mismos debemos de reconocer, hermanos,
que no ha sido solamente por nosotros. Claro que he puesto de mi parte, pero la mayor parte, hermanos, nos viene de la gracia de Dios. Por eso es muy importante en este caso reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, lo hacemos ahora sí, movidos por la gracia de Dios, movidos por la gracia de Dios. Entonces, en ningún momento debemos de sentirnos autosuficientes, de que todo lo podemos hacer, hermanos, porque la soberbia nos tumba. La soberbia nos tumba. Tengamos cuidado, y es mejor reconocer que si logré alcanzar algo, fue por gracia y misericordia de Dios. Pero reconocer que sola no hubiese podido hacer nada. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo ahora este tema sobre cómo nosotros podemos ahora sí conseguir que las críticas no nos preocupen. Es lo que estamos viendo. Porque, hermanos, esto se va a dar. Y esto se tiene que dar. Tiene que darse esto. Porque si no se diera esto, mis hermanos, ¿qué chiste traería? No tendríamos ningún esfuerzo nosotros para poder alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, por esta razón, es indispensable, hermano, las críticas son indispensables, son las que de alguna manera nos ayudan a luchar con nosotros mismos y a luchar también en contra de los demás, a demostrarles ciertamente que con la ayuda de Dios todo lo podemos. Bien, hermanos, entonces hay un libro bellísimo titulado Imitación de Cristo. Este libro es maravilloso. Es unos diálogos, haz de cuenta, platicas con Jesús y Él te responde. Imitación de Cristo. Es de Tomás Kempis. Hermanos, es maravilloso. Dice este librito, trae una frase que se ha hecho famosa. Dice así: nadie es más porque lo alaben, ni menos porque lo critiquen. Entonces, lo repito, nadie es más porque lo alaben, ni menos porque lo critiquen. Hermanos, esto lo hemos visto muy de cerca, en nuestra propia persona, en los hermanos. Hemos visto cómo lo que son, en este caso, ya decíamos, las adulaciones. Cuando alguien te adula y te dice, ay, qué bien lo haces, me encantó cómo lo hiciste. Entonces, si la persona no es una persona madura, va a decir, ay, yo ya puedo hacer esto y puedo hacer otras cosas mejores. No, hermanos, porque la mera verdad es muy peligroso cuando escuchamos las adulaciones, muy peligroso, porque la soberbia siempre está tocando la puerta de nuestro corazón.
porque recuerda, hermano, hermana, que la concupiscencia siempre nos va a impulsar al pecado y mucho más a la soberbia. Entonces, tengamos cuidado. Esto es como un eco de aquello que decía San Francisco de Asís. Yo soy lo que ante Dios nada más ni nada menos. Por eso San Agustín exclamaba: ya pueden pregonar los mentirosos 1000 alabanzas en favor nuestro, o propagar los mentirosos 1000 calumnias en contra nuestra. Pues nosotros seguiremos siendo lo que nuestra conciencia dice que somos, ni más ni menos. ¿Qué perdemos con que la gente nos desprecie, si Dios en cambio conoce y aprecia nuestro comportamiento? Los que nos alaben y nos felicitan, no con ello lograrán que seamos castigados por nuestros pecados. Y los que nos critican y nos humillan, no con eso nos van a quitar el premio que el Señor Dios tiene reservado para las buenas obras. Hermosas palabras, dignas de ser leídas y repasadas una vez más. Por eso, el caso de un descubridor dice: el almirante Perry emocionó al mundo al llegar de premio al Polo Norte de trineos tirados por perros. El 6 de abril era algo así por lo cual había luchado y muerto muchos valientes durante siglos, sin haberlo logrado alcanzar. El mismo Percy estuvo varias veces a punto de morirse de hambre y de frío. 8 dedos de sus pies se congelaron de tal manera que tuvieron que cortárselos. A ratos la situación del clima y las dificultades del viaje eran tan terribles que temía volverse loco. ¿Y qué hacían respecto a él sus compañeros de la oficina del gobierno en Washington? Pues ardían de celos y de envidia, porque les parecía que este hombre estaba consignado demasiado honores. Y se propusieron a inventarle toda clase de cuentos. Decían que estaba aprovechando los dineros del gobierno para pasarse y haragandear entre los niveles sin hacer nada. Y muchas gentes lo creían, porque es casi imposible no creer lo que uno sí quiere creer. Y casi lo destituyen del cargo. Y estuvo a punto de que le quitaran toda la ayuda oficial. Lo único que lo salvó fue que el presidente dio una orden de que le siguieran ayudando. Y con esto obtuvo también el tal que le pusieron el apellido del presidente a una de las montañas de Polo. Pero si el señor Percy hubiera sido un empleado ordinario del Ministerio de Marina de Washington, ¿lo hubieran atacado de esta manera? Claro que no. No habría tenido la oportunidad necesaria para provocar celos y envidias de otros. Pero como valía bastante, por eso lo atacaron sin compasión. Entonces, vemos con mucha claridad, hermanos, vemos con mucha claridad cómo nosotros debemos de tener la mirada puesta hacia el final de la meta, porque va a haber tantas distracciones,
Entre ellas ya miramos las críticas, las envidias, las burlas y tantas cosas que tratarán de impedirnos, tumbarnos de donde nos encontramos. ¿Ha oído hablar a usted del general Grant? Fue un héroe famoso en la guerra de secesión de Estados Unidos. Cuando el gobierno del norte había sufrido la más terrible cadena de derrotas, de pronto en 1862 este general obtuvo en una tarde una gran victoria que hizo de Grant un ídolo nacional. Fue una victoria que hizo repicar las campanas de todo el norte del país y estremece de alegría a millones de habitantes. ¿Y sabe qué hiciera con él los superiores 6 semanas después? Lo arrestaron y lo separaron del ejército. Tuvo que dejar el mando humillado y abrumado de críticas injustas. Es que su fama les hacía estorbo a muchos superiores llenos de orgullo. Menos mal que un tiempo más tarde estuvieron que volverlo a llamar porque los demás no eran capaces de conseguir victorias como lo que él sabía obtener. Hoy viene a mi mente una experiencia grande, ¿verdad? Que dentro del caminar me pude experimentar. En ese momento fue muy difícil para mí, en el cual me quitaron del cargo que yo tenía para dárselo a otra persona. Y entonces yo lo único que preguntaba era, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué mal yo había hecho si estaba haciendo mal ese trabajo? Nunca me dijeron por qué, jamás me dijeron por qué, sino que después de un tiempo de la persona que pusieron al frente estar ejerciendo este ministerio que yo tenía, entonces después de un tiempo yo sé que venía, de alguna manera Dios me lo permitió, ¿verdad? Pero que sí me dolió bastante y que en el momento adecuado, ¿verdad? Quien me lo quitó me lo volvió a regresar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, ¿verdad?, que ciertamente había sido un error. Y no porque en este caso yo, qué bárbara, no. Simplemente, hermanos, a veces cometemos errores, ¿verdad?, de los cuales después nos arrepentimos. Pero cuando yo acepté, precisamente en ese momento acepté, ¿verdad?, que yo nada podía hacer, ¿verdad?, puesto que me lo quitaban, dije, bueno, está bien, gracias por el tiempo que me permitiste llevar a cabo este ministerio. Entonces, hermanos, pues hay lucecitas rojas que hay que revisar. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo ahora este día cómo conseguir que las críticas no nos preocupen. ¿Cómo conseguirlo? Hermanos, ciertamente estamos hablando de ahora sí dentro del terreno espiritual y que solamente con la ayuda de Dios
lo vamos a poder lograr. Claro que para eso tenemos algunas estrategias, ¿verdad?, que podemos usar, pero hermanos, sin la ayuda de Dios es imposible. No podemos nosotros ahora sí pasar por ese dolor, por esa tristeza de cuando a nosotros nos critican, o a veces hasta para quitarnos de donde estamos, ¿verdad? Porque como dicen, estamos haciendo mucho ruido, ¿verdad? Y entonces dice, cuidado. Entonces, muchas personas van a tratar de quitarnos, ¿verdad?, de ahí. Pero dentro de mis experiencias que he tenido, que he vivido, hermanos, no podemos meternos con aquellos hombres y mujeres que son de Dios. No podemos. Por eso, hermanos, ay de aquel o de aquella que critique a los consagrados. Ay de aquellos. No podemos nosotros andar criticando, mucho menos burlándonos de los consagrados. Tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto por ellos. Porque lo que es de Dios, Dios lo cuida y muy bien. Y después, hermanos, no quiere decir que hay una gran satisfacción cuando después vemos, ¿verdad?, en este caso, cuando Dios hace justicia. No podemos sentir satisfacción. Y te digo, en mis experiencias que he tenido, me ha tocado también esto. Me ha tocado, como también parte de otro ministerio, me tocó tener otra experiencia para la gloria de Dios. Y en este caso hubo una persona que dijo, pues yo lo puedo hacer mejor que ella, ¿verdad?, o yo lo puedo hacer mejor que ellos, ¿verdad? Entonces, adelante, pues qué bueno, ¿verdad? Cada quien tenemos dones, carismas diferentes y son para ponerlos al servicio de Dios, al servicio de los demás, ¿verdad?, para darle gloria a Dios. Entonces, pero sí, mis respetos, ¿verdad?, para los consagrados, para los sacerdotes, religiosas, ¿verdad?, porque hay de aquel que se mete con ellos. Y en este caso, hermanos, cuando Dios sabe que lo que estamos haciendo precisamente es para darle gloria a Dios, entonces, pues vamos a ver después, en este caso, la justicia divina. Y la vemos. Vemos cómo Dios nos hace justicia. Entonces, ¿y qué decir de un Bolívar? Liberta 6 naciones y muere amargado por la ingratitud y las más viles calumnias. Es que era demasiado grande para que no le tuvieran las más feroces envidias. Y comparados con estos gigantes, dice, ¿y qué somos nosotros? Unos pollos mojados y unos burros muertos. Y todavía presentamos tanto porque nos critican. Si nos sentimos inclinados a preocuparnos por las críticas, he aquí la regla número 1. Recordemos que las críticas injustas son frecuentemente abrazadas, disfrazadas. Recordemos que nadie le tira piedras a un perro muerto. Por eso dice en la Biblia, vino Juan Bautista que no comía y dijeron que era un endemoniado. Vino Cristo que sí comía y dijeron lo mismo. Entonces, muy buena palabra para reflexionar, hermanos, que a veces nosotros podemos sufrir,
podemos hasta tratar de vengarnos, ¿verdad? Pero, hermanos, si a Cristo le hicieron esto, ¿quiénes somos nosotros para que no lo hagan con nosotros? Entonces, hermanos, es parte del deporte cristiano, como dicen. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.